Este episodio contiene material sensible. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Bueno, primero te agradezco, Mili, porque me sorprendiste. En general a estas cosas digo que no, pero bueno, era evidentemente, era ahora y con vos. Soy Viviana Oyola, pocos me conocen por Alejandra Viviana Oyola, salvo cuando me presento en cuestiones comunicacionales. Y siempre digo que tengo varias vidas, porque simultáneamente he hecho un montón de cosas. Docente, bueno, periodismo, más periodismo que docencia, pero son dos pasiones que aún abrazo, aunque ya no las tengo tan en el presente. Y en este último tiempo, devenida, sin temerle a esa palabra devenida, comerciante, que también me encanta serlo. Y nací en Magdalena hace 61 años y bueno, acá estoy viviendo la vida y creo que por ahí cuando decís, ¿qué te pondrían en tu obituario? Justamente eso, viví viviendo. Así que si me toca la parca que venga mañana, voy a estar tranquila. Muy bien. Esto es Magdalena, Memorias que Guardar, un podcast sobre la Magdalena del pasado, del presente, sobre su gente. Al ser entrevistas con diferentes personas que buscan darle valor a sus relatos, ten en cuenta que pueden haber datos erróneos o vistos desde diferentes perspectivas. Si tenés algo para sumar, para aportar, nos lo podés hacer saber. Ahora sí, disfruta de esta historia que es para digerirla un tiempo al que ya no estamos acostumbrados. Muchísimas gracias por este tiempito, por haberme dejado entrar a tu hogar, compartirme, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy entrevistando, me comparten un pedacito de su vida, de su gran vida, ¿no? El hogar. Así que bueno, gracias por abrirme las puertas de tu casa. Te toca estar del otro lado, ¿no? Como siempre estabas acostumbrada a estar en este rol de entrevistadora, de, bueno, comunicadora. Sí. Y bueno, ahora te toca responder a vos. Sí, es raro, pero bueno, como las cosas yo las tomo así como se tienen que dar y se dieron así espontáneamente, así que estoy súper dispuesta y contenta de recibirte. Bueno, muchas gracias. Bueno, Vivi, contame, decías que te dedicaste a la educación, más al periodismo, si no me equivoco, arrancaste, ¿no? Por la parte de educación, contame esa etapa. Sí, yo a los 19 años ya estaba recibida de docente, de maestra normal superior, así dice mi título. Por esas cuestiones del sistema, a los 6 años yo ya había terminado el primer año de primaria, que ahora entran con 6, bueno, yo ya lo había terminado. Entonces egresé muy tempranamente de la secundaria. Y por una cuestión de salud y del destino, yo iba a la Facultad de Educación Física, tuve un problema de salud que me impidió seguir con la carrera. Justo habían abierto el magisterio aquí, que funcionaba a donde ahora está la Escuela 1, ya estaba la Escuela 1, pero en el turno de la noche estaba el Instituto de Formación Docente. Y bueno, la salud no me permitía mucho viaje ni nada, dije, bueno, es docencia. No era el profesorado de educación física, pero era algo que a mí me gustaba igual. Entonces, para no perder el año de estudio, me inscribí en el instituto. Después, esta cuestión de salud también hizo que educación física fuera un poco agresivo, digamos, para hacerla. Y me recibí de docente. Mira, no sabía que estabas estudiando educación física. Sí, me estoy enterando realidad, ahora. Sí, fue el primer, en aquella época tenías el examen de ingreso y todo eso. Bueno, la verdad que había salido muy bien. Te tomaban examen y te tomaban un examen físico muy exigente. Pero bueno, yo en esa época hacía karate, fui una de las primeras mujeres que hizo karate. Y de verdad siempre abracé muchísimo el deporte, y el deporte así, de mucha fuerza. Yo nadaba en aguas abiertas con mi papá,
Entonces yo sabía, en ese momento hacían test vocacional, que ya eso es vetusto, ¿no? Ya no lo hacen. Y a la única que no le tomaron el test vocacional en toda la secundaria fue a mí, porque yo desde chiquita decía, ¿vos qué vas a hacer cuando seas grande? Profesor de educación física. Así que no tenía ningún inconveniente vocacional, digamos. Pero bueno, la vida después me llevó también por la docencia, pero abracé el deporte por otro lado. Y la cuestión física me limitó un poco también para seguir haciendo karate y todas esas cosas, pero bueno, de todos modos igual fui docente y después fui maestra jardinera. Estuve... ¿Directora también o no? Sí, yo me jubilé como directora de la secundaria. Claro. Pero la trayectoria docente mía fue esa. Yo me recibí también de maestra jardinera, no ejercí tanto como maestra jardinera, sí como docente de primaria, y después, bueno, por estas cuestiones del sistema educativo argentino, nosotros podíamos rendir y podías entrar como maestra normal superior con ese título, podías entrar a dar clase en secundaria. Entré a dar clase en secundaria. Después rendí concurso, bueno, gracias al cielo y con mucho esfuerzo, de 12 personas que nos presentamos, fui la que salió primera en orden de mérito, entonces elegí la dirección de la escuela número 1, que ahora es la secundaria 7. Ah, mira. ¿Y estuviste en qué escuelas como docente? Y bueno, ¿y si estuviste en alguna más como directora o en la escuela 7, sí, antes 1? Antes de recibirme de maestra jardinera en el centro educativo, que tengo recuerdos entrañables del centro educativo. Ahí estuve como maestra jardinera. SEC, en el complementario. Claro, en el centro, sí, complementario. Y bueno, después en simultáneo trabajé como docente varios años en la escuela número 12. Y después hacía pequeñas suplencias de maestra jardinera, pequeñas digo porque eran cortas en el tiempo, ¿no? En el jardín 901, en el 905. Y después yo veía cosas que digo se podrían cambiar en las escuelas, en los salones, en las aulas. Y dije, bueno, a lo mejor es momento de dar un paso más y ser directivo. Y así fue como rendí concurso. Y gano el concurso y me voy de la escuela 12 como docente, con ese sentimiento encontrado, porque la verdad que es una escuela hermosa, que yo también adoro, que tengo recuerdos hermosos de esa escuela, pero bueno, había que ejercer la dirección. Y estaba en vacancia la escuela número 3. Así que ahí tomo como directora la escuela número 3. Esa fue mi primera escuela como directora. Bueno, y al tiempo sucede esto que te digo, de que gané el concurso para secundaria y tomo la secundaria número 1, la actual secundaria 7. Y ahí me jubilé. Y me jubilo como directora de jornada extendida. Es la primera directora de la provincia de Buenos Aires de jornada extendida. Que fue una experiencia realmente maratónica, muy buena, muy edificante en la profesión, porque, bueno, se estaban armando las escuelas con jornada extendida. Son secundarias, sí, en la escuela 1, ahora escuela 7. Claro, sí. Y la verdad que yo antes decía, a veces uno tiene falsas modestias, ¿no? Pero se trabajó mucho, yo trabajé muchísimo con el equipo de esa escuela que se conformó definitivamente después y la verdad que con orgullo digo que ese equipo liderado por mi dirección fue el que creó la secundaria con jornada extendida. Y además después se hizo la formación para teatro. Claro. Y mira, esa fue mi última gestión en la escuela. Yo me estaba yendo ya de la escuela y era un día de verano, últimos días de clase, suena el teléfono, atiendo, escuela número 1, buenas tardes, y era la inspectora de artística que me dice, Vivi, estoy con la resolución en la mano y quiero que seas la primera que te enteres por todo lo que has trabajado.
ya tenemos la modalidad de teatro en la escuela secundaria. Así que, bueno, yo corté el teléfono después de esa alegría, lo comuniqué y fue la última gestión que hice. Y después de tu gestión ya fue Leandro Álvarez a la Escuela 7. Claro. Mira, él hacía poquito que estaba de director y yo me cambié a la secundaria 7. Mira. Así que si hubiese estado un poquito antes te hubiese encontrado como directora. Porque me cambié en tercer año de la secundaria. Y hacía poquito que había sido también ahí cambiado como el cambio, el tema de la modalidad, ¿no? Claro. Sí, fue, bueno, ya te digo, fue lo último que se hizo, que hice yo, después de mucho trabajo, porque, o sea, eso no es una idea del director o de los inspectores, a ver qué modalidad le ponemos a tal escuela. Fue un trabajo arduo que se hizo con todo el equipo, con toda la comunidad educativa. Y estaba entre educación física, la modalidad de educación física o teatro. Y bueno, la comunidad eligió teatro. Entonces, ahí está, esa escuela con esa modalidad, que es la única aquí en el partido. Sí, totalmente. Sí. Bueno, qué lindo, ¿no? Esto de, me imagino, guardar muchos recuerdos y ver que pasan los años y decir, estuve acá, aporté esto, o estuve allá y pasaba aquello en tal tiempo. Me parece interesante. Y sí, decime. No, lo que yo tengo es como una minusvalía tremenda, que si vos me preguntas en qué año fue eso, no te lo puedo decir. No asocio los tiempos con los hechos, los eventos, ¿viste? Claro. Capaz que si me pongo a sacar cuenta, digo, bueno, ya hace 11 años que me jubilé, eso debe haber sido más o menos por ahí. Sí, es que fue, mira, a ver, yo tenía cuando me cambié 14 años, habrá sido 2012, 2013, más o menos por ahí. Claro, y sí. Más yo o menos. Te digo, hace 11 que me jubilé, saquen la cuenta. Claro, más o menos va por ahí. Y el periodismo, Vivi, ¿en qué momento llegó a tu vida? Y bueno, ¿por qué? ¿Cómo se dio? Sí, vos sabés que muchas cosas, ahora que estoy charlando con vos, me doy cuenta que mucho me pasa o me ha pasado por cuestiones que tenían que ser, ¿viste? Yo viví en Paraná, ya casada, ya teníamos a Matilde, que estaba apenas, se había largado a caminar con 11 meses, y Matilde nuestra primera hija. Y bueno, yo no estaba trabajando de docente en Paraná, y mi esposo le comenta a un amigo común que teníamos, hablando de las radios, y estaban incipientes las FMs. Y este muchacho, este amigo que te comento, estaba poniendo una FM en Paraná. Y mi esposo le dice, yo tengo una locutora para vos, genial. Bueno, listo, ahí quedó. Yo escuché eso y ni siquiera me llamó la atención. Uh-huh. Al otro día viene este muchacho y dice, Charlie, vos me dijiste que tenías una locutora, qué sé yo estoy reinteresado porque viste que ahora con las FM están surgiendo voces femeninas, qué sé yo. Dice, pero no me diste el dato de quién era, ni el teléfono. Bueno, es ella, se estaba refiriendo a mí. Él nunca me dijo hasta el día de hoy que le gusta mi voz, o que me escuchaba con voz de locutora. De locutora. Bueno, por esas cosas de la inconsciencia y del destino, a la semana yo me estaba probando en una radio, ahí en Paraná. ¿Y qué le dijiste vos a tu marido? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O no voy a ir porque...? No, porque a mí me gustó la idea, ¿viste? Le dije, bien. pero ¿cómo se te ocurrió? Y sí, dice, ¿por qué no? Claro. Sí, seguro que a vos te va a gustar, lo vas a poder hacer, no sé qué, bueno. ¿Viste esas cosas que no las pensé? Porque si las pienso no lo hago. Claro. Me tuve que tomar 2 colectivos con un día de lluvia tremendo para ir a hacer la prueba, porque quedaba medio lejos de mi casa. Y bueno, llego, estaba el director de la radio, una radio que estaba incipiente, y me dice, vos ya tenés experiencia. Debo reconocer que mentí, y me dio vergüenza decirle que no, porque si no, porque estaba ahí. Entonces, sí, le dije, sí, por supuesto.
Yo me imaginé que cuando se prendía la luz del aire, tenía que empezar a hablar. Y fue lo que hice. Me dice, bueno, vos presentá el tema que va a salir cuando te indique el operador y decí la hora y lo que te salga. Bueno, tenía que presentar un tema de INXS, Rubia Suicida, que es un temazo aparte. Y yo no sé cómo lo dije, que cuando salí de la prueba me dice, bueno, ¿querés empezar mañana en tal horario? Me dio el horario de la mañana y así fue como empecé. Después, por supuesto, que vino toda la capacitación, porque digo, bueno, si esto va a ser en serio, tengo que tomarlo en serio, justamente. Después hice cursos en el ISER, los mismos profesores del ISER me dijeron, me dice, no hagas la carrera en el ISER porque te van a despersonalizar la voz. Y después me explicaban, viste que por ahí en esa época, ahora ya vos identificás una voz bien, pero en esa época era todo como estandarizado. De hecho, Claro. Si había, por ejemplo, alguna persona de provincias con cadencias, no sé, un cordobés, con la por tonada ejemplo, que se nota, claro, sí. se la sacaban. Claro. Ahora vos escuchás a los locutores y a los incluso periodistas y todo, que mantienen su identidad, ¿no? Que es como debería haber sido siempre. Bueno, en aquella época no era. Yo hice algunos cursos también que la profe explicaba esto, ¿no? De, por ejemplo, sí atenuar como el tema del yeísmo. Claro, eso sí, esas cosas sí. Pero no perder la particularidad que tiene cada uno, bueno, justamente. En aquella época me advirtieron eso. Claro. Si vas al ISER, te van a despersonalizar la voz. Bueno, entonces en ese momento yo me enteraba de cuáles eran las cualidades de mi voz, porque yo hasta ese momento lo único que hacía era hablar. Claro. ¿Vos, Vivi, ya habías ejercido la docencia acá en Magdalena o Sí. en qué momento lo ubicamos a esto? Sí, ya había ejercido, yo me voy a vivir a Paraná y dejo el cargo que tenía acá y todavía no trabajaba como docente en Paraná. Claro, y surgió esta oportunidad ahí. Y surgió esto. Yo no había querido, como te decía, Matilde, nuestra primera hija, todavía no tenía 1 año y nosotros habíamos acordado que yo no iba a trabajar durante ese año porque iba a un lugar que no conocía, a una provincia diferente. Entonces habíamos dicho, bueno, me voy a quedar a que no cuidara otra persona de la nena. Entonces, un poco que no había buscado trabajo tampoco. Claro. Pero esto era como un juego para mí. Entonces, aparte, por ahí la llevaba ella. ¿viste? Además, te soy sincera, Mili, jamás pensé que me iban a tomar. Porque eso no quedó ahí. Yo trabajé 1 mes y medio en ese lugar y después me llaman de otra radio y esa otra radio era la más grande del litoral. Y yo en 1 mes y medio estaba en esa radio saliendo a todo el litoral. Claro, o sea que estuviste ahí 1 mes y alguito. 1 mes y medio, 2 meses. Y sí. ya te fuiste a otra emisora. Sí. Y me llevé al operador que me había dado aire ese primer día, Sebastián. Y que después, con la cuestión de las redes y qué sé yo, lo contacté y estaba en España haciendo radio y todo eso. Bueno, bien. Bueno, esas cosas por ahí también, viste, a mí me dan mucha satisfacción porque ese chico tenía 16 años y cuando yo lo llevo a esta otra radio, él hace una carrera y después eso le sirvió para su vida. Y me acuerdo que, bueno, hubo un reemplazo, yo voy y había que reemplazar al operador porque el operador estaba descompuesto. Y dije, bueno, que venga Sebastián, qué mejor. Entonces hablé con el director de la radio, le digo, yo tengo un chico que me operaba en la otra radio, no sé qué, y me voy a buscarlo y estaba recién levantándose, le digo, salí de pijama que vamos a trabajar en la radio conmigo. ¿Cómo que vamos a trabajar? Dale, venite. Y bueno, las cosas del destino, ¿viste? También. Y después él hizo una flor de carrera en esa radio, no te digo, que después le sirvió para irse a trabajar de eso en Europa. Claro. Y bueno, después nos vinimos a Magdalena. ¿En esa otra radio cuánto tiempo estuviste? Ahí ya no me acuerdo, como 2 años a lo mejor.
Después Bien, después de ahí se vinieron para Magdalena. Ahí me quisieron contratar para hacer un programa ómnibus los fines de semana. Había un locutor que ya me había llamado para que hiciera la co-conducción de ese programa. Yo iba, pero el conductor era esta otra persona, claro, que era muy encumbrado, me enseñó muchísimo. Y lamentablemente él fallece, él ya sabía que estaba muy enfermo, y la radio lo mantenía, esas cosas, ¿no?, que tiene también la radio, que vos por ahí vas con un dolor de cabeza, vas con algo que te aqueja, se prende la luz y se te pasa. Claro. Ese momento presente que te regala la radio. Y bueno, lamentablemente él estaba con esta enfermedad terminal y él me dice, yo quiero que vos seas quien conduzca esto de ahora en más. Y bueno, nos vinimos a vivir a Magdalena y mirá, me pagaban el avión, todo para ir los fines de semana. Pero yo ahí estaba embarazada de Malena, de nuestra segunda hija. Y la verdad que era irme a Paraná todos los viernes y volverle el domingo, o sea, todo el fin de semana con Matilde, que tenía 7 años, 8 años más o menos, no. Eso no era, el destino ahí no era para que yo tomara ese programa. Y empecé a hacer radio acá. Me llaman de Radio Victoria. Arrancaste en Victoria. Me llama Eliseo Hermida, me dice, yo quiero que vos vengas a hacer radio acá. Y bueno, y empecé a hacer radio acá. Bien, ¿y cómo fue ese inicio de empezar a trabajar en lo local? Porque si bien ya tenías la experiencia de los primeros laburos allá en Paraná, bueno, ahora tenías que venir a hablar, a informar acerca de tu comunidad y bueno, ¿con qué tintes lo hacías también? Porque sé que en un momento también, bueno, tenías más un cómo va la vida, que no, me parece que la arrancaste allá. No, viene mucho después. ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue ese inicio? Yo hacía el programa que ahora estamos haciendo acá, el Contacto. Contacto, ahí está. Nosotros empezamos con Contacto. Y bueno, acá cuando vengo a Magdalena hago Contacto. Escuchan desde el canal, que el canal estaba recién empezando, y me van a ver a mi casa y bueno, me proponen hacer ese programa en la tele. Bueno, yo les digo que no porque estaba embarazada de Malena. Uh-huh. Entonces digo, no, este programa yo no lo puedo hacer, un programa con mucha energía, un programa que realmente demanda mucho ese programa. Y en ese momento vos ubicate, Emily, que no había teléfonos celulares, la gente mandaba cartitas, nosotros teníamos un buzón en la entrada de la radio y la gente mandaba cartitas para hacer los sorteos. Claro, mira. Y nosotros leíamos las cartitas o por ahí llamaban al teléfono fijo y salían al aire. Claro. Pero eran los menos porque no había tantos teléfonos fijos tampoco en Magdalena. Y calcular, eso hace 31 años. Y bueno, cuando me llama Eliseo Hermida, enseguida empiezo en la radio, en Radio Victoria, que Radio Victoria estaba en Chacabuco y San Martín, en esa esquina. Al tiempito me viene a ver del cable y me proponen hacer ese programa en televisión. Entonces, bueno, no, yo les digo que no, aparte de televisión, yo decía, televisión, no, yo no me imaginaba salir por una cámara, no. Bueno, la verdad que me insistieron, entonces yo les dije, vamos a hacer una cosa, si a ustedes les parece bien, yo lo que puedo hacer es la voz en off. Yo, de lo que ustedes necesiten, la voz en off, que era lo mío en realidad. Pero cámara no. Bueno, listo. Fueron a filmar, me acuerdo una vez el programa y para animarme a que iba a salir en cámara. Después me di cuenta yo que me hicieron una treta con eso. Y bueno, viene la división del partido y uno de los directores del canal me dice, Viviana, hay 2 cortes de ruta. Vos tenés que ir a cubrir uno. No, yo no voy a ir a cubrir si yo no tengo nada que ver con esto. Claro. No. Te necesitamos. El te necesitamos a mí me tocó el corazón, ¿viste? Y dije, bueno, era la historia de Magdalena que había que cubrirla. Así que, con una panza de casi 8 meses,
de Malena, me fui al corte de ruta que se hizo en El Pino. Sé que había un lío bárbaro con ese tema. No, era asamblea permanente, sonaban los bomberos, íbamos todos a la plaza y salía el intendente, o salía quien tenía que informar de lo que iba pasando, se dividía el partido. Claro, es una locura, o sea... Claro. En y el Verónica 90 y pico fue. En el 94, 94, sí, 94. Eso te lo puedo decir más o menos con precisión porque fue cuando nació nuestra segunda hija. Claro, ahí no había margen de error. Y Verónica quería dividirse, Magdalena no quería dividirse. Bueno, Vieites estaba disputada entre Verónica y Magdalena. Sí. Realmente fue el acontecimiento histórico. Y bueno, y así sin darme cuenta empecé a salir con una cámara. Y empezó mi trabajo periodístico, porque había que hacer entrevistas, había que ubicarse, a ver qué quería saber la gente, Claro. qué tenías que preguntar para que la gente se enterara. Y así fue como empecé el trabajo periodístico. Y no paré más. Después me ofrecieron el noticiero y empecé con el noticiero diario, en vivo. Claro, porque hablamos de Canal 4, ¿no? Sí. Tenía primero lo que es televisión y después vino la radio. Muchísimo después vino la radio. Claro, sí. Vos en lo que arrancaste fue en el canal, digamos. En el canal, claro. Yo estaba en el canal haciendo toda la parte periodística y en Radio Victoria estaba haciendo el programa. Claro. Después, bueno, tuve que dejar la radio y me aboqué únicamente al canal porque yo además trabajaba como docente en forma paralela. Estaba en el centro educativo a la mañana, en la escuela 12 a la tarde y a la noche hacía el noticiero. Con la panza, además. Con la panza y después sin la panza. Claro. Después vino la otra panza, la tercer panza. Pero era maravilloso porque vos decís, ¿en qué momento tenía el tiempo para hacer eso? ¿Con qué energía? Y bueno, la verdad que se hacía. Y con una pasión genial. Después estuve un tiempo largo, no me acuerdo cuánto, los sábados en la 92. Iba los sábados y ahí nacen los primeros móviles en la calle. Yo me había comprado un inalámbrico con un alcance de 100 metros y salía a la calle, a la esquina, a donde daban los 100 metros del MIC. Salía a la esquina y paraba el colectivo, paraba los autos. La gente ya sabía que los sábados había un móvil ahí. Claro. Y así nacen los móviles en Magdalena. En la 92. En la 92. Muy bien. ¿Y en qué momento te empezaste, ya te abocaste de lleno a lo que es la parte de Canal 4 y habías dejado la otra radio? Comentaste. Claro. Y cuando ya empecé a abocarme más a lo que era el periodismo con la tele, bueno, ahí hacía los sábados en la 92 y después la tele. Y ya ese programa de los sábados era un poco el mix de Contacto con periodismo. Uh-huh. Después dejo Contacto y me aboco únicamente a lo periodístico. Claro. Que ya, bueno, era todos los días, ya era otra. O sea, uh-huh. En ese momento, hay un momento que yo dejo, sigo haciendo radio, pero dejo el canal, que nunca estuve desafectada porque siempre le hice la voz en off y todo eso, pero cuando rindo como directora y tomo la secundaria, la actual 7, sí, ya ahí no se podía todo, porque la escuela demanda muchísimo y bueno, entonces dije, dosifiquemos un poquito. Y ahí hago como un impasse en el canal. Pero bueno, siempre estuve ligada, ya te digo, nunca dejé de hacer algo. Claro, además, bueno, en estos últimos años ya estabas en la radio, ¿no? En la FM 100.9, la radio del canal. Cuando se inaugura la radio, yo entro a los pocos meses. Claro. Me llaman los chicos. Me dicen, mirá que vamos a poner una radio. Pero yo siempre les decía, pongamos una radio, hay que poner una radio.
Y bueno, cuando ponen la radio me dicen, mira que pusimos la radio. Y bueno, con lo de la radio también, ahí vuelvo a la mañana con toda la parte periodística y nunca se dejó el recreo porque hay que distender. Sí, sí, por hay supuesto. Noticias que hay que distenderlas. Sí, ahora vamos a profundizar en eso. Antes te quiero preguntar, quizás difícil de responder o no, no sé, entre la educación y el periodismo, ¿qué te gustaba más hacer? No se puede responder. No, yo tengo vocación por las dos cosas. Y está perfecto, porque uno piensa que a veces, o como lo pintan a uno, es tal cosa. Y uno es muchas cosas. Sí, uno hace esto, hace aquello, se pone en el rol, en el papel de acá, de allá. Y está perfecto, porque nos gustan muchas cosas. Sí. Y gracias al cielo, yo soy una bendecida. Mirá, lo tengo tatuado, demasiado bendecida para estar estresada. Que es como lo que ha asignado mi vida. Porque la verdad que he hecho todo lo que me ha gustado hacer y encima me han pagado por eso. Y después todos los caminos que se abren a partir de que uno está en tal o cual lugar. Yo la docencia, ya te digo, la abracé desde chiquita, porque digo, yo voy a ser profesora de educación física. Bueno, después no fui profesora de educación física, pero soy docente. Hoy, mira, justamente hoy estábamos hablando con una conocida de estos temas de docente, qué sé yo, y me dice, hace tanto que te jubilaste, 11 años. Le digo, pero yo me jubilé justo a los 50 porque no estaba dando clases, porque yo soy bicho de guardapolvo. Yo trabajé en jefatura distrital el último año, que también súper agradecida y me gustó mucho porque fue otra experiencia. Pero yo sé que si hubiese estado adentro de la escuela, como directora, como estuve el último tiempo, no me hubiese jubilado a los 50. Hubiese estado un poco más. Por esto que te digo, soy bicho de guardapolvo. Y con la cuestión periodística, todavía, ahora que ya no lo estoy haciendo como lo hacía, ni mucho menos, todavía me pasa que yo veo una calle cortada, por ejemplo, y yo tengo que preguntar por qué está cortada, cuánto tiempo va. ¿Viste? Ese olfato y esa curiosidad la tuve siempre. Y me encanta tenerlo. Y si puedo lo comunico. Claro. Aún no estando al aire. A mí me parece, ambas cosas son un servicio. La educación es un servicio y el periodismo yo lo consigo como un servicio a la comunidad. Sí, totalmente. Y bueno, paralelamente, además, haciendo locuciones también. Bueno, eso es otra de las puertas que se abrieron. A la gente le gustaba cómo era el programa y pensaron que podía conducir eventos. Claro. Y una vez más, inconsciente, lo hice. Y también me gustó, y le gustó a la gente y bueno. Yo te conocí de chiquita en algunos eventos de flamenco o de teatro o algo que iba a bailar y ahí ya te escuchaba. Sí. Y en esas cosas se hace difícil hacer periodismo y hacer ese tipo o sea, ejercer esta profesión en Magdalena, donde te conocen todos, ven la misma cara, escuchan la misma voz, en todos los eventos está la misma persona. Yo con eso nunca me disgusté con eso. Me encanta que me convoquen, que me convocaran. Pero también tenía esa como cuestión tironeo interno, que decís, esta gente pobre otra vez se encuentra conmigo. No, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tenés 3, 4 hijos y van a diferentes cosas, a diferentes eventos. Uno va a baile, el otro va a patín, el otro va ¿viste? Y está conduciendo la misma persona. Entonces yo decía, ay, pobre gente, me ponía en el lugar de la gente que tenía que ver otra vez la misma cara, escuchar a la misma diciendo las mismas cosas. Yo digo, ese fue un desafío, porque yo no quería que el mismo público escuchara las mismas cosas en distintos eventos. Y con la cuestión periodística también es un gran desafío, dar noticias en un lugar en donde te conocen todo el mundo. Yo te diría, no estoy subestimando, me encantaría haber estado en cualquier medio, de haber tenido la experiencia, aunque sea de algún tiempo, en algún medio mucho más grande, pero así masivo, digamos, ¿no? Pero
Yo por ahí veo periodistas que despersonalizan al invitado o despersonalizan al protagonista de la noticia que están dando, porque no lo conocen, porque no tienen idea de cómo es la vida de esa persona. Vos acá estás dando una noticia, se lo he dicho a ustedes tantas veces, y estás tocando la fibra de alguien conocido o de alguien, del amigo de un amigo, o del hijo de tu vecina, o uno tiene la referencia de quién estás hablando. Entonces hay que ser sumamente profesional y muy, muy humano, muy cuidadoso. Y eso te da un plus que, te reitero, Mili, sin subestimar a ningún profesional, por supuesto, pero eso debe estar en el ADN del periodismo local. Tiene que estar. Y a veces no está. Yo he tenido algunas discusiones con eso. ¿Qué tipo de noticias tenías que dar? Después, bueno, voy a preguntarte particularmente por algunas cosas puntuales, Sí. pero ¿qué tipo de noticias dabas así en el día a día? Y desde Desde el corte de la calle desde el corte hasta... de la calle, desde un siniestro vial insignificante donde afortunadamente no había habido ninguna víctima, a siniestros viales con fallecidos, y los fallecidos capaz que era tu vecino. Claro. Una vez me pasó, que fue tremendo, tenía de invitado al padre de una víctima de un siniestro vial que estaba ocurriendo en ese momento. Y me estaban diciendo, no al aire por supuesto, yo chequeaba mucho y hacía mucha producción en vivo, pero no al aire. Uh-huh. Me estaban diciendo que creían que el fallecido era el hijo del invitado que tenía ahí al lado yo. Y estaba esperando para que entrara al aire este invitado, porque la noticia en desarrollo más importante en ese momento estaba ocurriendo en la Ruta 11. Entonces, bueno, le dije, mirá, hay un siniestro vial, aguardame un segundito, vas a salir, en vez de salir ahora, aguardame 10 minutos, no hay problema. No hay problema, dice, por favor, qué sé yo, me encanta ver esto igualmente. ¿Viste? Y yo tenía eso, y digo, ¿qué hago si...? Que de todos modos igual, gracias al cielo, no fue el fallecido, pero sí fue el protagonista de ese siniestro. Y no la pasó nada bien. Bueno, por supuesto, no lo saqué al aire, pero le tuve que dar yo la noticia. Esas cosas pasan en lo local. No le pasa a un periodista de C5N o de TN. Sí, porque es el típico, ¿no? Nos conocemos todos. Nos conocemos todos, sí. Hay que tener muchísimo respeto cuando uno está dando una noticia, en todos los ámbitos. Pero acá vos estás tocando la fibra de alguien, que si no lo conoces vos, a lo mejor lo conoce tu hermano, o alguna vez lo encontraste en el supermercado. Claro. Esas cosas a mí me ponían en el lugar, en la dimensión en la que estaba. Y eso está un poco concatenado con eso que dicen, que ahora ya no se dice mucho, lo del cuarto poder, y que si tenés un micrófono tenés poder. Y la verdad que sí. Yo eso antes también, por una cuestión de falsa modestia, no lo admitía. Pero la verdad que sí. Sobre todo en otras épocas. Ahora también el uso de las redes sociales no te pone en la inmediatez, pero tampoco es lo mismo. No. Mira, obviamente no es lo mismo. Si bien las redes sociales son lo que son y nadie lo puede negar, gracias al cielo no reemplazan la cuestión humana. Ahora ya no tanto, pero hasta hace muy poco a mí me seguían llegando un montón de mensajes. Por ejemplo, Vivi, no pasaron, hace 10 días que no pasan a recoger la basura, por decirte un ejemplo. Porque saben que uno tiene el contacto directo con quien puede solucionarle eso y se lo solucionás. ¿Y a mí qué me costó? Un mensaje. Claro, sí, es que el medio de comunicación, ¿no? Muchas veces oficia de ser el intermediario, ¿no? Sí, justamente como vos decís. Sí, pero cientos de veces. En esto que es importante, que te levantes la basura,
pero en cosas mucho más importantes como, qué sé yo, un contacto de un médico y ayudaste a salvar una vida. Me ha pasado. O cuestiones de violencia de género, muchísimo, muchísimo. Y eso la red social no lo suplanta. No lo suplanta. Y Vivi, hablando, ¿no?, de noticias duras, dentro de lo que me puedas contar, porque obviamente entiendo, ¿no?, esto del cuidado y de la toma de precauciones ante muchas situaciones. Sí. Lo que me puedas contar, ¿cuál fue la noticia más dura que te ha tocado dar? Mira, yo no sé si hay una más dura, pero hay una que cuando me lo preguntan, a mí siempre se me viene así como esta me movilizó. Hubo un sacerdote que abusó aquí en Magdalena. Y yo me entero como te enterás de muchas cosas. Lo digo porque fue público y no estoy... Nadie ahora va a decir cuál sacerdote habrá sido. Ya se sabe. Bueno, y yo estaba haciendo la entrevista. No era una entrevista, era una charla a corazón abierto con los damnificados. Y me llaman del canal y me dicen, Viviana, venite rápido porque están haciendo casi una manifestación las personas que estaban a favor del sacerdote. Y fue recorrido desde el lugar donde yo estaba haciendo esa nota hasta el canal que a mí se me congeló la sangre, porque yo sabía que era culpable. O sea, no. ¿Y cómo haces para guardar una objetividad en una cosa así? Ya te digo, no sé si fue la peor, porque hubo otras que también me movilizaron, pero esa siempre se me viene, cada vez que me preguntan, se me viene. Claro, te marcó bastante. Sí. Y de esas otras, no sé si me querés comentar o nos quedamos con esta anécdota. No, las que tienen que ver con el hospital, que una fue casi bisagra para que yo dijera, bueno, ya está, esto me parece que ya tengo que empezar a dejarlo. Cuestiones que suceden en el hospital o que sucedían en el hospital y vos decís, bueno, ¿qué hacemos con esto? El hospital, digo, por la zona sensible de la comunidad, ¿no? Pero hay un montón de cosas que suceden que vos decís, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo comunico? Porque también pasa esto en los lugares así, en ciudades pequeñas como la nuestra, que vos ejercés el periodismo y decís, yo no le puedo contar esto a la gente. ¿Cómo lo digiere la gente? Hay cosas que vos aprendés a que es muy difícil para quien te está escuchando digerirlas. Hay noticias que son muy difíciles de digerir porque para uno son difíciles de digerir. Entonces decís, ¿cómo proceso la cuestión comunicacional para que esto sea la noticia y que no sea porque uno también tiene responsabilidad social sobre lo que dice, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta cuando vos abrís un micrófono. Decís, un poder conlleva una responsabilidad, ¿no? Claro, hay un dicho que lo dice. Pero que es así. Con ese poder, ¿vos qué haces? Vos no podés decir alegremente, no sé, alegremente no se puede decir nada, salvo que estés haciendo un programa como el que hago yo a la tarde de recreo, ¿viste? Y que también nos cuidamos porque siempre tiene que estar signado por el respeto, ¿viste? Tenés que estar enfocado en que siempre hay alguien que te escucha y esa persona está susceptible a. Entonces vos lo que tenés que tocar no tenés que tocar la llaga, tenés que tocar la alegría, ¿viste? El mecanismo de la ilusión, de la magia de la radio, pero no podés tocar llagas, porque así como tenemos llagas nosotros, el oyente tiene muchas llagas abiertas, ¿viste? Y vos, ¿cómo alegremente, porque tenés un micrófono, podés tener la responsabilidad de decir lo que te parezca? Bueno, y con las noticias, hay noticias que yo algunas, te digo sinceramente, me he guardado. A lo mejor me las he guardado en el momento y después las he podido sacar a la luz.
que esto lo he hablado con algunos intendentes y personas así que han tenido liderazgos políticos y han tenido decisiones sobre la vida de los ciudadanos. Les he dicho, yo no estoy diciendo esto no por cuidar tu imagen, no estoy diciendo esto porque voy a hacer un daño si la gente lo sabe. Pero bueno, hay que ver cómo se modifican estas cosas. En eso uno siente que tiene el poder. Y después en esto, ¿no? Que si uno puede facilitarle el camino a la solución de algo a alguna persona, ¿por qué no vas a utilizar ese poder? Si en definitiva es la misma gente la que te lo está dando con la audiencia, cuando te elige, porque es tan fácil como decir, listo, no la escucho más. Sí, hay que mantener la audiencia. Claro, el poder real lo tiene el que te está escuchando. Uno es un estúpido si cree que tenés el poder real vos. El poder real lo tiene el otro. Mira cómo no te escucho más. Y no te escucha más. O te vuelve a escuchar cuando se le antoja. Totalmente. Y es así como lo hacemos nosotros con quienes te gusta escuchar o te gusta dejar de escuchar. Eso también me parece que hay que tenerlo claro. Bien, y alguno de los momentos ahora pasando a la parte contrapuesta, me imagino que así como muchos tragos amargos, has tenido muchos buenos tragos. ¿Alguno de esos, de los mejores momentos que te ha dado la radio? Pero vos sabés que tragos amargos, bueno, hubo otro muy, muy fuerte que fue a nivel personal incluso. Nosotros tuvimos amenazas familiares, tuvimos custodia policial durante mucho tiempo, por una nota que se hizo. Y bueno, había gente, entrecomillado, importantes, involucrados, y bueno, uno tocó fibras con esa nota, tocó fibras que no debería haber tocado, en el sentido de que se podían estar tocando los supuestos intocables, que siempre en los lugares, esto no hay que tener temor de decirlo, siempre en las ciudades chicas hay esos personajes. Y bueno, yo terminé a las 3 de la mañana amenazada adentro de una comisaría, ya te digo, con custodia policial durante mucho tiempo, nos amenazaron con las nenas, en ese momento teníamos a Matilde y a Malena, amenazaron a toda mi familia, bueno, eso fue, hacíamos el noticiero en vivo con una custodia policial, eso fue muy potente, porque pasaba en Magdalena. Claro. Me tiraron un auto encima, fueron heavy, muy heavy. ¿Se puede mencionar puntualmente o por arriba el hecho? ¿Por qué cuestión? Sí, fue por una entrevista que yo hice acerca de droga, acerca de circulación de droga. Y bueno, había una persona que estaba desesperada por un vínculo familiar, que no sabía qué hacer con ese familiar. Quería salvar a ese familiar, esta persona. Y bueno, se le hizo una nota. Esa persona pensó que haciendo la nota iba a poder resguardarse. Lo típico, viste que a veces van a los medios de comunicación como para salvaguardarse. Si bueno, yo estoy contando esto, si me pasa algo, a ese nivel fue. Y bueno, en ese momento, incluso cuando salgo de la comisaría, me dicen, a las 3 de la mañana eran, me dice, yo solita con mi alma, ahí con interrogación y qué sé yo, y me dice, Viviana, no juegue a la periodista intrépida, porque va a terminar peor que Cabeza. Sabemos quién es Cabeza. Bueno, hacía un tiempito que había pasado lo de Cabeza. Pero vos sabés que eso no me amedrentó igual. Tomamos todos los recaudos, porque era obvio que había que tomar todos los recaudos, y eso pasó en Magdalena. ¿Qué vos decís? En Magdalena, con una periodista que lo único que hizo fue hacer una nota a alguien que estaba desesperado para salvar a un familiar. Bueno, y sucedió. Pero te lo menciono también por una cuestión de que pasan cosas. Claro. ¿Viste? Pasan cosas. Pero después es todo a favor. Viste que también lo tengo todo. Es todo a favor, Mili, porque
todo esta trayectoria, todo este tránsito de tantos años, que son 38, me dio muchos frutos. Yo ahora me voy a grabar publicidades, por ejemplo. Digamos, dejaste ya la parte del periodismo duro, de la noticia Sí, del día a día, sí. pero no soltaste la radio No, porque te gusta, no, es tu casa, no, vas no, no. y venís con Sí. algo ya un poco más relajado. Sí, muy relajado, sí, sí. Que es el contacto con el que empecé hace Claro. 38 años. Y aparte es lindo el contacto con la gente. Mirá, ayer estuve en un lugar y con las personas me decían, había una señora que me preguntó y después a raíz de esa señora me preguntaban otros que estaban en el lugar. Dice, pero basta con tantas vacaciones, vos vivís de vacaciones, ¿cuándo empezás? Yo pongo los miércoles y no te escucho. Bueno, eso es todo satisfacción, es todo a favor, porque no estoy hablando de dinero, estoy hablando de vínculos con la gente. ¿Viste? El otro día van a la Soyola, una persona que me dice, la chica, no te das cuenta quién es, ¿no? Digo, es oyente. Pero, ¿viste? Que te tratan con esa familiaridad de que vos entras a su casa. Y otra de las cosas lindas que tiene Magdalena también, o lugares como este, es que vos te encontrás en el almacén con tus oyentes. O sea, tus oyentes, la persona que te está atendiendo en el almacén te escucha por la radio, ¿viste? Sí. Y ve si sos auténtico, sos la misma, la que te está comprando el pan y los huevos, ¿viste? Es la misma que está escuchando en la radio el otro día. Y eso está bueno. Sí, a vos ya te conocen mucho más, ¿no? Por supuesto, con una trayectoria, pero bueno, yo por ejemplo que soy nuevita todavía en el tema de los medios, por ahí la gente te dice, ¿no? En algún negocio, dice, te escucho, vos conocías, vos sos la que está en la radio, o de repente te escuchás con que hay alguna nota tuya en la radio, sí, decís, esa soy yo, sí, te escuchás vos misma. A mí eso todavía me sigue sorprendiendo, gratamente. Claro. ¿Viste? Que entras a un lugar y está, por ejemplo, qué sé yo, una publicidad que está dicha por mí, ¿viste? Claro, totalmente. Mirá, qué bueno, y 38 años es mucho para seguir vigente, ¿viste? Para que todavía te encuentres con alguien que te diga, ay, qué lindo, me gusta escucharte. Yo eso lo aprendí, lo tuve que aprender, a disfrutar del elogio, porque aunque no parezca, soy vergonzosa y de bajo perfil. Vivi, y ahora la parte de comerciante también, ¿cómo te encuentras? Re bien, genial. Es otra cosa que disfrutamos muchísimo, muchísimo. Porque, bueno, también pasa eso. Ay, vos sos la misma de la radio, claro. ¿viste? También todavía me asocio mucho con el canal, porque como la radio sale por el canal también, entonces, ¿viste? Con lo de comerciante también surgió, como te digo, como surgen todas las cosas en mi vida, así, me cansé en 6 meses, a los 6 meses quedé embarazada, nos fuimos a vivir a otro lado, volvimos, dije, no voy a rendir para ganar algún concurso para ser directora. Estudié así. Claro, sí, las cosas se van dando. Sí, un febrero, una noche de febrero, estábamos con mi familia cenando y nosotros habíamos terminado esto es muy coloquial lo que te cuento, muy casero lo que te cuento, pero bueno, es lo que pasó. Habíamos terminado un local que tenemos y siempre pensando que lo íbamos a alquilar. Entonces, dije yo, nos vamos de la nada. No vamos a alquilar el local, vamos a poner un negocio nosotros. ¿De qué? De accesorios de moda. Accesorios de moda. Sí, bueno, a las 2 semanas ya habíamos comprado un montón de mercadería. A las 3 semanas ya estaba habilitado y a las 4 semanas, un poquito más, lo abrimos. Y bueno, estuvimos casi 2 años en ese lugar y siempre la radio también ligada, hablando no con el dueño, sino con un amigo del dueño del local donde ahora estamos. Yo justo había dejado la mañana de la radio
Y uno de los directores me dice, mirá, Viviana, vos que siempre querías tener la radio a la calle y tener contactos. Yo siempre decía, vamos a poner la radio en un lugar vidriado, cosa que la gente nos vea y nosotros podamos tener contacto con la gente. Qué sé yo, bueno. Y entonces me dice, ahora tenemos el lugar vidriado y lo podemos llevar la radio ahí. No dejes la radio. Hubiese estado muy interesante eso. Hubiese estado genial. Sí. Era genial. Bueno. Y podemos llevar, dice, no dejes la radio que nos vamos para ahí, qué sé yo. ¿A dónde? Dije yo. ¿Cuál lugar? ¿Tal lugar? Ah, dije yo, mira qué bien. Terminé esa reunión, cafecito de por medio, qué sé yo, lo llamé al dueño de ese local y le dije, escúchame. Lo quiero yo. Voy con la soyola para ese lugar. En serio, me dice, ¿qué hace? Yo voy con la soyola ahí. Bueno, así que, y ahí está, en Brennan Irigoyen, no está la radio expuesta. Yo no volví a hacer el programa en la mañana. Y bueno, ya llevamos, creo que 4 años con el local. Bueno, ahora están unas promociones geniales. Como no vivimos de eso, podemos jugar con el local también. Y bueno, es otro motivo, otra zanahoria, ¿viste? Es otro proyecto que nos encanta. Y nos encanta, digo, porque nosotros hacemos todo con mi esposo. Él me sigue un montón, yo lo sigo un montón y a veces se le ocurren ideas a él y a veces se me ocurren ideas a mí y él ayuda a concretar, ¿viste? Y va bien el matrimonio y el trabajo a la par. 40 años de matrimonio, 38 haciendo radio. Claro, casi todo lo que han pasado juntos. Sí. La otra vez decíamos que hay cosas que decimos que no las podemos contar porque las vivimos juntos. Entonces, ¿te acordás cuando tal cosa? Porque hemos vivido muchísimo más juntos que separados. Claro. Así que, bueno, eso también, sí. Una linda vida, Mili. Bueno, me alegra que sí sea y además lo transmitís, ¿no? Con esto, como decís, bueno, visiblemente con algunos tatuajes hay que vivir la vida y bueno, y siempre que transmitiste, es lo que transmitís cuando te vemos, o a través de la pantalla, o por la radio, o yendo al local, o viéndote donde sea. Sí, se nota y se transmite. Mira, te agradezco mucho, porque uno es un trabajo, porque uno tiene sus días más oscuritos. Pero he aprendido también a guardarme, ¿viste? Cuando por ahí hay días que no son tan iluminados o tan luminosos, guardarte un poquito para preservarte, pero también para que el otro no tiene por qué estar bancando que vos ese día estás más oscura, ¿viste? Más vale que te vea cuando estás más iluminada, cosa de también eso que decís, ¿no? Transmitirlo y poder decirle al otro, mira, si vos hoy estás oscurito, vas a estar mejor dentro de un rato, ¿viste? Me parece que transmitir eso es esperanzador para todos, ¿viste? Me hace vivir mejor a mí, que vos también estés mejor. Eso también lo he aprendido, ¿viste? Que la queja no te sirve para nada. Más vale tener las arrugas de la risa y sentir eso, ¿viste? Que cuando no estás tan bien, bueno, eso también va a pasar, ¿viste? Por eso disfruta full cuando estás bien, porque también pasa. Totalmente. Pero bueno, todo a favor, ¿viste? Bien, eso. bien. Vivi, para cerrar, sí. Una pregunta que me gusta hacer hacia el final, si tenés algún dato curioso o poco conocido, bueno, te hemos conocido un montón, ¿no? También un poco más de lo que te conocemos a través de esta nota, pero algo que quieras destacar, ya sea por Magdalena en sí o a nivel personal o por tu trabajo, algo curioso, llamativo, poco conocido. Es difícil eso, no me acuerdo de nada yo ahora, no puedo. Algo curioso. Es por eso yo no quiero estar de ese lado, porque te quedás, ¿viste? Sí, los pongo a pensar mucho hacia el final con esta pregunta. Sí, porque no sé, o algo que sepan poco. Bueno, ya te digo, nos estuviste contando un montón de cosas interesantes que quizás
la mayoría de la gente quizás no conozca, ¿no? Porque nos adentraste a tu vida Sí, desde el periodismo y demás. Sí. Pero algo puntual. Porque no me gustaría, ya toda esta charla es autorreferencia y es justamente lo que no tenemos que hacer cuando hacemos periodismo. Pero las cosas que se me ocurren es cosas personales, ¿viste? No se me ocurren a nivel comunidad. Seguramente cuando a la noche también, cuando me acuerde pero tendría que haber dicho esto, estaba bueno para decirlo. Eso siempre pasa, ¿viste? Cuando uno termina de charlar y decís, tendría que haber dicho esto, con un examen, con una charla, hasta con una pelea, porque después se te ocurren, a mí se me ocurren, ¿viste? Tendría que haber dicho esto. Sí, no hay que pelearse, no hay que pelearse También con nadie. eso. Pero digo yo que antes me peleaba mucho. Muy bien. Sí, no vale la pena pelearse con nadie. No. Si tenés razón, ¿para qué te vas a pelear? Y si no tenés razón, pedí disculpas y ya. Claro. Es así. Al menos para mí es así. Bueno, no se me ocurre, salvo que sea algo personal, algo que tenga que ver con Magdalena. Sí, o con tu trabajo, ya te digo, o con alguna, noticias, es que estuvimos mucho hablando, ¿no? De las noticias, pero algo por ahí. No, por ahí sí, ligado a curiosidades No hay respuesta correcta o incorrecta. No, por supuesto. Una vez se me ocurrió, con esto de hacer el noticiero en vivo todos los días, te tenían que ocurrir cosas viables todos los días. Claro. Aparte, con las herramientas que teníamos en ese momento, que no eran pocas, pero no era lo de ahora, que tenés todo a la mano, ¿viste? Y se me ocurrió decir al aire en vivo que si tenían algo que quisieran mostrar, que nos avisaran que nosotros íbamos a filmar. Empezaron a aparecer, Mili, sapos de 6 patas, tomates de 4 kilos, zapallos de 7 kilos. Todo el mundo nos quería mostrar todo lo que tenían, pero empezaron a surgir cosas que vos decís, pero ¿esto de dónde sale? Claro. Bueno, fue después, después duró no sé cuánto tiempo eso, duró meses porque íbamos todos los días que yo le decía a los camarógrafos, ¿en qué lío me metí? Tenemos que ir, porque aparte íbamos nosotros, como vos venís a mi casa, íbamos, por ejemplo, no, porque yo en el campo tengo un ternero con 4 orejas. Íbamos al medio del campo a filmar. Bueno, no sabes lo que nos hemos reído, lo que hemos compartido con la gente y la audiencia que teníamos, porque todo el mundo quería ver la curiosidad que presentaba el otro. Desde, qué sé yo, margaritas de triple pétalos, ¿viste? Cosas así. Y un día viene Gonzalo y me dice, escuchame una cosa. Yo recién me había ido de hacer notas y todo. Me dice, venite rápido, que lo tengo a fulano de tal, con un flor de pescado acá en el canal. En la vereda del canal. No. Vuelvo a los 10 minutos, volví. Estaba el señor recién venido del río, con el pescado así en la mano, que creo que era un dorado de no sé cuánto. Pobre pescado y pobre hombre porque estaba, viste, con calor, esperándome ahí. Bueno. Y le digo, ¿cómo se vino hasta acá? No, dice que iba a ir hasta el río. Así que le hice la nota con él. Después, bueno, tonteras que te cuento, pero que fueron... todo el mundo hablaba de eso. Porque dice, ¿viste lo que mostró fulano de tal? ¿Viste que Viviana le hizo la nota a fulanito que con tal cosa? Bueno, así que eso eran curiosidades. Por eso, por la palabra, me encanta ese disparador. Me encanta y excelente para cerrar. Bueno. Muy colorido para cerrar. Bueno, Vivi, gracias, Vivi. Sí. Después cuando me acuerdo de otras cosas te cuento. Buenísimo. Gracias a vos. Bueno, un abrazo muchas gracias. grande. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, seguinos y activa las notificaciones para no perderte de nada. No dudes en compartirlo con tus amigos y seguirnos en Instagram magdalena.memorias.